Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, profe. Buenas, gracias, Carolina. Ok, buenos días. Vamos a empezar. Espero que estén muy bien. Que el fin de semana les haya encontrado bien. Nos falta poco para terminar. Tenemos un mes más o menos. No nos olviden de las tareas que están ahí pendientes, de la lectura, del trabajo final y los que deseen, obviamente, el trabajo de recuperación. ¿Ok? Entonces, vamos muy bien en el tiempo. Esta semana vamos a terminar la industrialización. Veremos un poco de historia de las ideas con Marx, porque es importante revisar a Marx en el siglo XIX para entender qué es lo que pasa ya en el siglo XX con la Revolución Rusa y luego con la Unión Soviética y demás. Entonces, estamos muy bien en el tiempo. Lo que me ha agradado mucho, a diferencia de los semestres pasados. Entonces, no se olviden como digo, los trabajos que tienen que hacer y demás. Creo que hay solo dos o tres casos con problemas en notas, pero esperaría yo que si hacen todo, no tengamos problemas al final, ¿no? Porque esta segunda parte del semestre es mucho más fácil que la primera, ¿no? Siempre tomando en cuenta eh, que ya no tenemos examen en esta parte. Eso. Ok, empecemos entonces. ¿Quién me quiere hacer de acuerdo qué es lo que hemos estado viendo? Yo, profe. Ok, por favor, Ana Carolina. Ya la última clase estuvimos viendo lo que es la revolución industrial, cómo se crearon las máquinas a vapor, también la expansión que tuvo el hierro durante estas épocas y vimos a algunos personajes que fueron bastante relevantes, como era Abraham Darby, el padre y el hijo también, que eran, bueno, ingleses, que eran de familias pudientes y tenían un acercamiento hacia la ciencia. El primero, el padre, él desarrolla un método para la producción de hierro que termina siendo bastante efectivo. De ahí también vimos cómo se financiaron las líneas férreas en Inglaterra. De Richard Trevy vimos que fue uno de los precursores de la locomotora. Y también vimos acerca de James Watt, y que en el año 1850 decíamos que Gran Bretaña llegó a ser uno de los países más ricos y no es que el más rico. Eso Perfecto, en gracias, resumidas Ana cuentas. Carolina. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Eh, bueno, vamos a seguir viendo entonces hoy. Déjenme comparto esto sobre la revolución industrial. Terminaremos hoy muy posiblemente y empezaremos algo del marxismo. Eh, bueno, ya hemos conversado de que Inglaterra es el primero en donde se expande esta revolución industrial, que luego llegará a otros países como Alemania, Francia, los Países Bajos y después Estados Unidos, ¿no? Sobre todo con la exportación de artesanos y industriales que ya sabían cómo funcionaban estas máquinas, ¿no? El know-how fue exportado a estos otros países y estos, claro, con nuevas inversiones pudieron generar nuevas empresas, ¿no? Y entonces la revolución industrial ya no es únicamente una revolución inglesa, sino que ya a partir de mediados del siglo XX, del siglo XIX, perdón, ya llega incluso hasta Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos es un caso muy interesante, curioso además, porque no había mucha población eh, que pueda ser empleada dentro de estas nuevas industrias, ¿no? Y empieza a haber una migración a partir de 1830 y 1840, una importante migración
sobre todo de irlandeses, ingleses, escoceses, galeses, a Estados Unidos. ¿Por qué se necesitaba de personas que conozcan de estas nuevas industrias y luego que sepan cómo funciona, ¿no? Esto genera un país que lo sabemos todos, conocemos, supongo, un país de migrantes, ¿no? Estados Unidos es un país de migrantes. Las colonias británicas fueron, como algún rato ya lo hemos mencionado, las colonias británicas fueron mucho más sangrientas que las colonias españolas. De hecho, los británicos a los lugares donde iban y muchas de las colonias nativas fueron asesinadas. Claro que algunos sobrevivieron porque, pues, en principio no se sabían que estaban allí y luego porque ya, pues, ya no se necesitaba conquistarlos, ya los territorios eran de los ingleses, ¿no? Esto, claro, provoca un decrecimiento poblacional que luego cuando viene esta industrialización se siente, ¿no? Estados Unidos requiere de nueva migración, de nuevas personas que migren para generar prosperidad. Y entonces, claro, se ve una migración importante de europeos durante el siglo XIX. Esto me hace acuerdo, digo así muy rápidamente, a el ejemplo de Singapur en el siglo XX, ¿no? En la segunda parte del siglo XX, Singapur estaba creciendo tanto económicamente a través del capitalismo que todos sus ciudadanos ya habían sido empleados, pero habían más trabajos y no habían ciudadanos para poder trabajar y se genera una migración de los países asiáticos a Singapur, desde Corea, Corea del Sur, la China, Taiwán, migran a Corea del Sur para poder copar estos nuevos trabajos. Lo mismo está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y lo que quiere decir es que está creciendo económicamente más que cualquier otro país o en conjunto con otros países está creciendo a través de esta revolución industrial. Hay dos cosas que lo hemos mencionado rápidamente, pero creo que vale la pena detenernos un poco. Lo primero, la situación social, ¿no? Hemos mencionado que las familias cambian sus costumbres porque ya no están viviendo en el campo, ahora están viviendo en el sector urbano, que ahora ya no tienen tiempo para el ocio o el tiempo para la familia o para lo que querían hacer. Ahora hay horarios de trabajo y que a muchas de estas personas les había costado tiempo adaptarse a estos horarios de trabajo y que venían siendo desde 12, 14 e incluso en algunos lugares 16 horas de trabajo, no con horas exactas. Es decir, se empezaba a las 7, se terminaba a las 7, pero claro, tenían pausas, ¿no? Sobre todo la pausa de la comida y la pausa del té, ya lo hemos conversado. Eso por un lado, pero también el cambio de las familias, ¿no? Ahora los padres de familia ya no tienen tiempo, pues, para tener tanta familia, es decir, para estar en estos tiempos familiares, ahora tienen que dirigirse a un horario de trabajo. Y luego también las mujeres empiezan a trabajar en estas fábricas, sobre todo en las fábricas textiles. Hay un gran porcentaje de mujeres que trabaja, de hecho creo que hay aquí déjeme ver, alguna gráfica, que empiezan a trabajar en los textiles y no solo mujeres, sino también niños, es decir, las familias son consideradas como instrumentos de trabajo, ya no tanto como instrumentos pues de una vida social, sino instrumentos de trabajo. La mujer sale a trabajar, el esposo sale a trabajar, los hijos salen a trabajar, y esto cambia obviamente las tendencias de consumo, como también lo hemos mencionado. Es decir, ya estos nuevos consumidores tienen dinero para comprarse nueva ropa, para tener nuevos consumos, o sea, todo lo que ellos están produciendo también lo están consumiendo, algo que no hubiesen podido hacer antes porque no tenían salarios, ahora ya los tienen. Sí, hay un cambio social muy fuerte. La clase media crece sobre todo en los sectores urbanos.
Y la clase media es fundamental para entender la prosperidad de estos países. La prosperidad de los países no es correcto entenderlo por el número de habitantes ricos que tenga, sino por el número de habitantes que tenga la clase media. Si la clase media es más fuerte en número que la clase pobre y la clase rica, ese país es muy próspero. ¿Por qué? Porque significa que ¿quiénes son los que pasan a la clase media? Son los pobres. Entonces, si es que hay una clase media que está creciendo, hay obviamente una clase pobre que se está reduciendo. ¿Sí? Y aunque la clase pobre nunca podrá eliminarse, esta es la distribución de Pareto. Esto funciona en todos los tiempos, en todos los lugares. Algún rato lo he mencionado. Hay experimentos muy interesantes que se han hecho sobre esta distribución. De hecho, uno de estos experimentos que lo relata Jordan Peterson es sobre transacciones que se hacen entre estudiantes a través de monedas. Entonces empiezan a jugar con las monedas y te sale cara, gana el uno, si sale cruz, gana el otro, y van siempre en las transacciones, vamos a ponerlo, de 10 centavos, entonces si gana el uno se lleva el 10 centavos del otro y viceversa, ¿no? En el tiempo, dando una gran cantidad de interacciones, tendremos siempre lo que se conoce como la distribución de Pareto, es decir, siempre habrá un pequeño porcentaje de personas que se queden con un gran porcentaje del dinero y el resto del dinero distribuido para el resto de personas. ¿Sí? Y esto nos muestra, y esto pasa siempre, dado un alto número de transacciones, lo que quiere decir que dado un alto número de años, la distribución siempre será la misma. Es decir, la pobreza no se puede eliminar, sino que se la puede reducir. Esto luego será fundamental entender esto. Déjenme, ya que estamos con internet, les muestro. Se llama la distribución de Pareto. Sí, a ver si encontramos una. Sí, este es un ejemplo de las transacciones que se van haciendo. En un número mediano de transacciones, la distribución es lo que se conoce como una distribución normal, ¿no? Es decir, que la mayor cantidad de gente tiene la mayor cantidad de dinero, pero cuando pasa el tiempo, esto es lo que pasa. Que una poca cantidad de gente tiene la mayor cantidad de dinero y el resto se distribuye con el resto de personas. ¿Sí? Entonces, lo que van a encontrar, si ustedes hacen el experimento que les he contado, van a encontrar que en mediano plazo hay una distribución normal. ¿Sí? Es decir, esta distribución de acá. Pero ya en largo plazo siempre funciona esto. Pero la pregunta no es entonces cómo eliminamos esto. No, eso es imposible, es parte de la naturaleza humana. La pregunta es cómo hacemos que esta curva sea aún más ancha. ¿Cómo hacemos que esta curva sea más ancha? Es decir, que que esta curva venga por acá. ¿Me explico? A ver, que venga así. ¿Cómo hacemos para que la clase media crezca y la clase pobre empiece a reducirse? Es decir, esta curva es imposible, la que están viendo en el mouse, supongo que la están viendo, es imposible eliminarla. Por eso es imposible el comunismo. Todas las sociedades comunistas han terminado en desastre porque no entienden principios básicos de economía o principios básicos de la psicología del ser humano, ¿no? Este principio, entonces, ya no es la pregunta cómo la eliminamos, sino cómo hacemos que esta curvatura sea, pues, más extendida, ¿no? Es decir, que más gente tenga más dinero.
aunque siempre va a haber ricos y siempre va a haber pobres. ¿Sí? Y para eso hay políticas públicas, podemos hablar sobre la distribución de ingresos, podemos hablar sobre fenómenos como lo que se conoce como el spillover, es decir, que se necesita que el país vaya creciendo, creciendo, creciendo más, porque el dinero al final, aunque quede en pocas manos, siempre se va regando el resto de las clases. Bueno, ahí hay varias teorías, ¿no? Que no es el caso, no es nuestra clase para revisarlas, pero lo dejo allí. Entonces, la revolución industrial, ¿no? Genera estos cambios sociales, ¿sí? Y que genera también, empieza a empujar los problemas que están surgiendo con los niños y las mujeres, sobre todo, empiezan a empujar la aprobación de ciertos sistemas de legalidad. Por ejemplo, 1833, voy a poner acá. Se aprueba en Inglaterra y luego se aprobará también en otros lugares. Perdón, estoy con el mismo problema de siempre. Ahí está, lo que se llama las leyes fabriles, ¿no? Leamos lo que tenemos aquí en Wikipedia, luego les cuento un poco más. Estas leyes prohibieron utilizar niños menores de 9 años para el trabajo asalariado y fijaron la jornada laboral en 8 horas para los niños con edades comprendidas entre 9 y 13 años y jornada laboral de 12 horas para aquellos entre 13 y 16 años. Esto es importante porque los mismos problemas que esta revolución industrial estaba generando iban en el tiempo a ser solucionados por los mismos políticos de estos países. ¿Sí? ¿Y por qué me parece pues, importante hacer énfasis en esto? Porque siempre veo yo por allí alguna figurita, algunos de estos memes que salen o demás. Déjenme, muevo esto de acá. Que mencionan que, claro, por el marxismo es que tenemos 8 horas laborales y que los trabajadores mejoraron en su sistema de trabajo y bla, bla, bla. No, esas discusiones venían de muchos años antes de que Marx sea famoso y que las obras de Marx se hayan leído. ¿No? De hecho, si ustedes pueden ver 1833, ¿no? Al 18, Marx tenía 15 años. Sí, 15 años. O sea, estas discusiones son muy previas al marxismo, pero como somos gente ideológica, nos encanta pensar de que tenemos héroes por ahí. Pero bueno, o sea, ya vienen leyes fabriles, 1833, donde ya o sea, hay regulaciones para el contrato a los niños, regulaciones de horas, y luego esto empuja otra sección de leyes que empiezan a prohibir también el trabajo a las mujeres. Y uno dirá, es que son el patriarcado y el machismo. No, no, no. Esta nueva fabricación de leyes no es por el patriarcado y el machismo. No estoy diciendo que no exista. El machismo existe y existió y antes era peor que ahora. Eso es claro. Lo que estoy diciendo es que la creación de estas leyes no venían fundamentado en eso, sino que venía fundamentado en la necesidad de generar, de proteger a la familia. Es decir, porque tienes entonces hombres trabajando, tienes mujeres trabajando y tienes niños trabajando. El núcleo de la sociedad, que es la familia, se empieza a desegregar. Y entonces hay una catástrofe lógica que hubiese pasado si no se hubiese puesto estas limitaciones. Entonces, ustedes podrán leer ahí
La ley Fabril del 7 de junio de 1844 extendió el límite a 12 horas diarias de trabajo a todas las mujeres sin importar la edad y prohibió su trabajo nocturno. Parece que el trabajo de los niños y las mujeres era más complementario que sustituto de los varones. Ok. Entonces ya vienen cuerpos legales que están, o sea, han visto ya los problemas que se tiene en estos lugares de trabajo y se están generando cuerpos legales para darles respuesta a estos problemas. Entonces, 1833, 1844, luego el otro cuerpo legal importante viene en 1867. Vamos a ver si es que encontramos algunos, si no igual les cuento. Bueno, leamos lo que está acá, no sé qué es lo que está mal, o sea, no sé cuál es la fuente. Si está equivocada les digo, si está en lo correcto les digo. Pero leámoslo, dice, conforme pasaban los años, la preocupación por la condición laboral de menores iba aumentando. La gente cada vez más tenía claro que los niños eran el futuro y opiniones como de Robert Owen, de Lord of Ashley, se le sumaron las multitudes de ciudadanos británicos. En esta ocasión, el documento aludía no solo al tiempo que trabajaban, sino también a las condiciones en las que se realizaban. Tras la publicación de la ley de 1867, las revisiones a las fábricas se hicieron más frecuentes con el fin de garantizar a los trabajadores, especialmente a los menores y a las mujeres, ya, bueno, condiciones más óptimas. Podría decirse sin temor a equivocarse que este fue uno de los tratados más importantes hasta la fecha, ya que supuso un paso gigante a lo referente a la situación laboral en general. De acuerdo a las letras plasmadas en el documento, las mujeres, adolescentes y niños quedarían exentos de trabajar si el recinto en lo que ejercía su cargo contaba con más de 50 personas. Bueno, entonces, en este último cuerpo laboral, se prohíbe a las mujeres trabajar en talleres artesanales, se prohíbe a los niños trabajar si es que no es necesario, sino mantenerlos en el hogar. Bueno, ustedes lo que están viendo es que tenemos tres cuerpos legislativos muy importantes. 1833, 1844 y 1867. Cuerpos legislativos en los cuales ya se estaba intentando dar respuesta a los problemas sociales que estas nuevas fábricas de esta industrialización había generado. ¿Sí? ¿Y por qué digo, hago algún tipo de énfasis? Porque estas son discusiones muy, muy previas a lo que luego Marx escribirá y por lo que luego Marx será famoso. Porque a Marx no lo leen nadie o no lo leen muy pocos durante su vida. El impulso mayor de los escritos de Marx es después de su muerte, ¿no? Que influirán a la Revolución Rusa, que lo veremos en el siglo XX, y que influirán a finales del siglo XIX. ¿Sí? Pero como ustedes son estudiantes de historia, es importante que cuando vean un meme que dice tenemos horas laborales porque el marxismo, no, eso es, las discusiones son muy previas al marxismo. Estas leyes de fábricas, entonces, tienen en consideración la familia, es decir, que se siga cubriendo el fundamento de la familia, es decir, el fundamento de la sociedad, que es la familia. Ya para, incluso en una de estas leyes, me parece que fue la primera en 1833, se estipulan que los niños, si es que son contratados, deben recibir educación en el lugar de trabajo. Especialmente, dirá este cuerpo legal, de aritmética. Es decir, si los niños van a trabajar, se necesita que tengan sus horas escolares en el trabajo. Mientras la vida de la población fue muy crítica en estas industrias a principios del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX la vida de la población empieza a mejorar.
y los índices de niveles de vida mejoran. Y es un claro resultado de estos cuerpos legislativos, ¿no? Creo que ya lo he presentado aquí antes. Solo quiero ver si es que podemos encontrarlo solo de Europa. Esta es de 1950, no necesito antes. 1500, 1750. Ok, veámoslo esta parte, a ver si es que funciona bien el cuadrito. Estamos en 1755, ¿no? Acá están los años de vida, ¿no? Es decir, bueno, acá no tenemos todavía datos. Ya saldrán desde el siglo XIX los datos. Ok, miren Inglaterra, miren Canadá. La expectativa de vida es de 50 años, ¿no? Ojalá lo estén viendo. Ya tenemos datos de otras regiones. Ok, para principios del siglo XX la expectativa de vida empieza a mejorar, ¿no? Estamos en esta región de 60 años, ¿no? Entre 60 y 65 años. Para la mitad del siglo XX, la expectativa de vida en los países europeos es de 70 años. América Latina, a excepción de Uruguay. Uruguay es ese puntito azul pequeño que está allí. Podríamos ponerlo ahí también a Argentina, que está al ladito. Pero a excepción de Uruguay, pues no es la expectativa de vida de los ecuatorianos y América Latina en general es todavía 60 años, 50 años en algunos casos, ¿no? Vamos, 1774, la expectativa de vida de Europa es de 75 años. Ecuador ha mejorado un poco, estamos ya en los 60 años. Podrán ver ahí, Venezuela, claro, Venezuela antes del chavismo era el país, uno de los países más desarrollados de América Latina. Déjenme les cuento ahí un par de cosas nada más, ya que estamos aquí. Viene el boom petrolero, ¿no? 1970. A Venezuela le viene muy bien este boom petrolero. Hay tantas historias de familias ricas y de familias de clase media que como están siendo muy prósperas, empiezan a enviar a sus hijos incluso a estudiar en Estados Unidos, pagando desde Venezuela. La prosperidad en Venezuela es enorme y eso se ve en la expectativa de vida. Si uno quiere para años previos, ¿no? Para años previos antes del siglo XX, ver cuál era la economía de un país, normalmente se lee a través de la expectativa de vida. Si la gente vivía más, era porque tenía mejores recursos. Y es que con los recursos puedes pagar medicina, puedes pagar una mejor alimentación, puedes evitar comer cosas dañinas, o sea, todo tipo de lugares comunes que pasan con un mejor recurso, ¿no? Bueno, estamos allí en 1979. Para el 85 ya América Latina ha mejorado, pero como ustedes ven, Europa, por ejemplo, y Canadá, ya pasa de los 80 años la expectativa de vida. En el 2000 ya es toda América del Norte. América Latina ha mejorado muchísimo. Estamos en los entre 70 y 75 años. Chile y Uruguay están en los 80 años.
si ustedes pueden ver arriba, es decir, en Noruega, Finlandia, ya están en los 85 años. Ya nos pasamos. Quiero poner el último, antes del coronavirus. A ver si pongo una pausa exacta, porque no me... Bueno, dejémoslo ahí. Lo que ustedes pueden ver en el tiempo es que, pues, vivimos ahora más que antes. Esto tiene que ver también con una contradicción a todo lo que a veces nos cuentan por ahí. Antes vivíamos mejor, comíamos mejor. No, no. Eso no es verdad. Ahora vivimos mucho más que antes y vivimos mejor que antes. El mundo entero, en su generalidad, a excepción de una región específica que es el África. Y esta región es por problemas políticos y religiosos que siguen. Supongo que están ustedes escuchando o leyendo qué es lo que está pasando en Afganistán en estos días. Los talibanes se han vuelto a tomar la región. Afganistán ahora es otra vez musulmán. Esto es terrible para Occidente, porque bien ya lo han dicho los talibanes hace 2 días, van a imponer la Sharia, van a seguir conquistando los pueblos y a seguir asesinando a los herejes. Eso está públicamente al acceso de todos. Lo dijeron hace 2 días. Se tomarán Afganistán, luego intentarán otra vez tomarse otros países y esto seguirá. Pero bueno, todos estos problemas religiosos, claro, afectan a las regiones y por eso vemos África que está llena de dictaduras, problemas religiosos, el comunismo en algunos lugares. Es un área muy, muy, muy complicada. Pero a excepción de África, el resto de países, como estamos viendo, pues su expectativa de vida sigue aumentando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la revolución industrial? Es que mientras la expectativa de vida hasta mitades del siglo XIX era todavía muy escueta, sí se puede notar en algunos registros que después en la segunda mitad del siglo XIX la expectativa de vida aumenta. Y esto para muchos historiadores es el resultado de los cambios legales que se están dando, ¿sí? Estos cuerpos legales que acabamos de revisar. Perdón, eso entonces en la parte legal. Luego, hay una teoría que surge justamente en esta temporada, surge un poco después, surge en el siglo XX, pero surge en relación al siglo XIX, que es la teoría de Max Weber. ¿Sí? Max Weber es uno de los sociólogos más importantes del mundo, o era. Ahí pueden anotar sus fechas. Sí, y él escribe uno de los libros más famosos de finales del siglo XIX. Y este libro se llama, lo voy a poner aquí también, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Algún rato ya lo hemos discutido acá, lo hemos mencionado, pero surge en esta época. Por eso es trascendental que ustedes conozcan de Max Weber. Max Weber creía que el éxito que está viendo Europa, el éxito del capitalismo, diría él, tiene una relación directa con la religión de los países nórdicos. Es decir, ustedes recordarán que ya hemos visto esta parte de acá, el norte de Europa es protestante, el sur de Europa termina siendo un poco más católica, el norte de América, del continente americano, es protestante y Max Weber mira en los pueblos, sobre todo en Alemania, del norte, sobre algo que él llamará la ética protestante. ¿Y cuál es esta ética protestante?
trabajar la milla extra, obviamente no ser corrupto. Hay dos factores importantísimos. El primero que habla Max Weber es evitar la codicia. Es decir, que él ve una clara sociedad de gente muy rica que no está gastando por gastar, está evitando la codicia, sino que está ahorrando o está invirtiendo. Y para él, esto es, o sea, para Weber, es un elemento importante para entender cómo el capitalismo empieza a crecer aceleradamente, ¿no? Haz como un ejemplo, ¿no? Si a ti te dan, vamos a suponer que te dan $100 semanales, supongamos, ¿qué vas a hacer con esos $100 semanales? ¿Los vas a gastar? ¿Vas a ir a una discoteca, invitarás a tus amigos al boli, lo que sea? ¿O los vas a invertir? Y decir, bueno, primero voy a ahorrar. Voy a ahorrar 5 meses, que serán $2,000. Con los $2,000 voy a invertirlos. O entonces, no sé, me compraré una moto para hacer entregas, por ejemplo. Luego, después de hacer entregas, seguirás ahorrando, podrás comprarte una mejor moto. Luego, quizá querrás comprarte un carro. Luego, ya no querrás solo un carro, sino tener dos o tres y así seguir progresando, ¿no? Esta es la ética de Weber, o sea, la ética del protestantismo que Weber estudiará. Es decir, que hay una versión del cristianismo, dirá Weber, que se llama el calvinismo, de los cuales está muy claro que deben dejar la avaricia, que se deben dedicar, como en la parábola de los talentos, a la inversión y al trabajo, que obviamente deben dejar de lado la codicia, pues deben dejar de lado el robo, la corrupción, deben estar dispuestos a trabajar las horas extras, o sea, a caminar la milla extra. Sí, y por eso entender cómo estas sociedades crecen muy rápidamente. Yo en algún momento lo decía para el caso de Ecuador, claro, tomando como base lo que Weber dice. Para el caso de Ecuador, y estoy en términos conocidos por ustedes, los ecuatorianos son muy trabajadores. Esto me parece que queda claro. El ecuatoriano trabaja, el ecuatoriano es medianamente responsable, pero tiene algunos problemas. Y estoy hablando de formas generales, ¿no? O sea, muy dado esta vez a los estereotipos, pero los estereotipos son generalidades. O sea, el estereotipo funciona en tanto y cuanto sea la mayoría. ¿Okay? ¿Qué hace una persona normal con su dinero? Y ustedes me podrán decir, es que mis familiares, yo sí ahorro, bla, bla, sí, pero piénsalo en forma general. El ecuatoriano común, ¿qué hace con el dinero? ¿Crees tú que el ecuatoriano normal, creen ustedes que el ecuatoriano normal común está pensando en ahorrar? ¿Está pensando en invertir? ¿Está pensando en tener algo propio, algún negocio? ¿O el ecuatoriano común tiene el dinero para gastárselo en lo que sea? Puede ser que se lo gaste con su propia familia o demás, o que se lo gaste con sus amigos para ver el partido entre Barcelona y Flamengo el día jueves, con las cervezas. Sí, Ricardo. Muy buenos días con todos. Yo creo que en realidad no. O sea, se lo puede ver desde dos puntos de vista. Muchos dirán que sí ahorran, pero el problema es de las personas que ahorran, o sea, generalizando ya, sería que lo hacen, pero para no invertirlo, no para hacer que el dinero crezca, sino que para darse algún permitido, para salir de viaje,
los típicos ahorros que hacen para las vacaciones, etc. Y es algo que va en contra de esta ética protestante, de esto que describe Weber, porque tenemos muchas veces casos en los que son pocas las personas que tienen algún tipo de dinero y hacen que ese dinero crezca. Es decir, es más o menos como una economía rotativa, simplemente se trabaja para gastar y es ahí donde siempre tenemos los grupos de las clases sociales bajas que muchas veces se quejan perdón, muchas veces se quejan de las condiciones en las que están, en el contexto en el que viven, pero no se dan cuenta de la situación, de las causas de esto. Y hay algo ahí interesante en toda esa teoría de Weber, porque no es como una causa directa, por así decirlo, porque claro, tampoco se refiere a la ética protestante del luteranismo, sino más bien del calvinismo. Y es precisamente por esa predestinación que propone Calvino, en la cual aquella persona que sea próspera, que es una manera de saber si estás predestinado o no a la salvación, pueda ser aquella persona que entre dentro de una situación ascética. Porque claro, Weber describe que existe dentro de toda religión un ascetismo, que en el caso del calvinismo, por ejemplo, es no darse a la vida mundana, no malgastar el dinero, sino que por el contrario, invertirlo, ahorrarlo y hacerlo crecer. Y es ahí muchas veces que nacen ya ciertos conceptos, ciertas tradiciones que tenemos, como por ejemplo el vestir de negro, que en muchas de estas religiones protestantes se los ve mucho, que visten de negro, nacen las personas que visten de negro y por eso los magnates que usan los smokings, los autos lujosos, etcétera. Y en realidad creo que no, yo diría que no. ¿No qué, Ricardo? Que no se ahorra en sí para hacer que sea el dinero, sino para gastarlo. Ok, chévere, chévere. La última parte que dices, que bueno, que empiecen a conocer de esto, ¿no? Y sobre la predestinación, los 5 puntos del calvinismo, ¿no? Las iglesias reformadas, que tiene un problema, pues, un problema trascendental muy evidente, que me parece a mí que el calvinismo no puede dar respuesta y no ha dado respuesta más allá de algunos artilugios que argumentativos, ¿no? La pregunta sobre la existencia del mal, si todo está predeterminado, la maldad también estaría predeterminada. A esto, claro, le dan respuesta a Molinier, creo que es Luis Molinier, este sacerdote jesuita católico, sobre el problema de la predestinación y también se me va el nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, lo recordaré. Pero claro, el problema ya me estoy metiendo en otros lugares, solo lo menciono rápido, así el problema del calvinismo es justamente la predestinación, ¿no? Y cómo entender el origen de la maldad y cómo entender la salvación también. Es un problema evidente del calvinismo, porque deja al lado la libertad del ser humano. Pero tiene puntos muy importantes, ¿no? Estos puntos importantes es que la soberanía sobrepasa, o sea, la soberanía divina sobrepasa la libertad.
Pues la pregunta sería entonces, ¿en qué casos la divinidad estaría dispuesta a que esta soberanía sobrepase la libertad? Bueno, me estoy metiendo en otros lugares, pero ahí lo dejo, pues si es que alguien lo quiere pensar. Sí, entonces, este calvinismo, que está muy bien con lo que ha hecho Ricardo, que intenta ser ascético, es decir, que intenta hacer ascético, como asceta, no tener lujos, aunque seas rico. Sí, porque tu vida no es para tener lujos, sino para invertirla. Y ahí yo había mencionado esta parábola de los talentos, ¿no? Que viene entonces el dueño y le deja a uno 10 talentos, al otro le deja 5 talentos y al uno le deja 1 talento. Luego regresa, el uno lo ha duplicado, el otro también no lo ha duplicado, pero sí lo ha aumentado y el otro lo ha guardado ahí guardadito para que no se pierda. Felicita a los 2 primeros y al tercero dice, ¿qué hiciste con lo que te di? Y esto nos lleva, o sea, esta es la ética, más allá de cualquier religión. Pero esta es la ética calvinista de que está hablando Max Weber. Que tienes una cultura muy fuerte que está intentando invertir y sobrepasar cualquier contexto cultural. Y son aquellos que están sobrepasando el contexto cultural los que están siendo bien vistos por, obviamente, Dios en este caso. Y aquellos que no están haciendo nada, que están guardando sus talentos, que están dedicándose a la vagancia, están relacionados culturalmente y socialmente. O sea, la pobreza estaría relacionada culturalmente y socialmente con el infierno. Culturalmente, ¿no? Teológicamente, esto tiene muchos reparos, porque la salvación no depende del dinero. Pero bueno, lo dejo ahí. Entonces, claro, tienes una gran masa de personas motivadas a trabajar duro, a ahorrar y a invertirlo. Y claro, o sea, Weber cree que, supongamos, vamos a suponer, que nuestra clase, la clase de los 30 estudiantes que tenemos en este momento, todos están motivados y todos quieren ahorrar y todos quieren invertir. Nadie se va a dar los lujitos de comprarse una cerveza, nadie se va a dar el lujo de comprarse algún ropaje nuevo, lo que sea, todo es para invertir. Comparemos entonces este grupo de estudiantes con otro grupo de estudiantes que harán lo que siempre hacen todos los días. ¿Cómo los veremos en 5 o en 10 años? Es casi la misma idea de un buen estudiante, ¿no? Un buen estudiante que se dedica 2 o 3 horas a estudiar y leer lo que está viendo en las clases todos los días, es decir, a invertir su tiempo en el estudio, comparado con alguien que lo haga una vez a la semana, comparado con alguien que vea mucha televisión y bla, bla. Comparémoslo a estos 2 estudiantes después de 5 años o después de 10 años, a ver cómo están. Es muy posible, o sea, es más que posible que después de la graduación, este estudiante que se ha esforzado mucho se gradúe con buenas notas, incluso que se gradúe con honores y que eso le permita ir a una maestría con beca, y el otro se gradúe apenas, prontamente, porque no le importa mucho el estudio, intentará buscar un trabajo por allí, de lo que sea, y las diferencias son obvias. ¿No? ¿Hay factores culturales y sociales que están por detrás? Sí, sí, pero supongamos que estos estudiantes son de los mismos factores, la misma cultura, mismos factores sociales, todo igual.
Y es que el esfuerzo tiene su recompensa. Después de varios años, ustedes, aquellos que se han esforzado mucho, se darán cuenta que hay una diferencia abismal y una diferencia muy grande con aquellos que eran sus compañeros. Hay una diferencia grande. Y no por... Bueno, yo nunca voy a estas reuniones que hacen, ¿no? 25 años de graduados de la escuela, 15 años de graduados del colegio. Nunca iba. Decidí ir una vez. Esto fue hace unos 3 años, más o menos. Decidir, creo que eran 25 años. No, creo que era más. 30, bueno, ya se me va incluso el número. Pero ponle 30 años de graduados de la escuela. Y claro, yo fui, me interesaba muchísimo compartir. Me están llamando del vicerrectorado. Espérenme un segundo, por favor. Sandrita, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Ok, gracias chicos por esperar. Es que estamos terminando ya un libro que va a ser publicado la próxima semana seguramente. Es sobre el socialismo del siglo XXI, entonces hay algunas cosas que hacer ahí. Bueno, entonces, supón de este ejemplo que les estoy haciendo del mismo estudiante, dos estudiantes con las mismas contextos culturales y sociales, pero el uno es un vago y el otro se esfuerza. Ahora, multiplica eso por miles. Miles al un lado y miles al otro lado. Y multiplica eso no por un año, sino por 10, 30, 50 años. ¿Qué tipo de sociedad vas a tener? Me parece claro, me parece evidente la respuesta, ¿no? Creo que es evidente. Le estaba contando de este reunión que yo había ido. Entonces yo fui, conversé ahí con algunos y claro, o sea, te pones a conversar del fútbol, yo soy barcelonista, entonces no rehuyo una conversación del Barcelona, o algo de política, y ahí sí se acaba.
¿no? Hay muy poca gente con la que yo puedo conversar sobre, por ejemplo, Nietzsche, por ejemplo, Freud, o por ejemplo, Max Weber, o muy poca gente con la que yo pueda decir, ¿cuál es tu opinión sobre el calvinismo? ¿No? Muy poca gente con la que yo puedo hacer eso. No que no hay, existe, pero claro, o sea, ya cuando pasan los años, las diferencias son muy claras. Y si eso lo multiplicas en una sociedad, en algún tiempo, en mediano tiempo, va a ser muy claro cómo una sociedad prospera por el esfuerzo, el trabajo, la inversión y otra no. En nuestro caso, lo he dicho ya algunas veces, no creo que sea falta de trabajo. Sí, sí es falta de inversión, sí, pero nuestro problema mayor es la corrupción. Somos muy corruptos. Eso es un lastre que lo venimos cargando de muchos años. Y venga el presidente que venga, nuestra sociedad corrupta, si seguimos tal como estamos, y no es que sea fácil cambiarla, porque los cambios de una corrupción no pueden darse de forma externa. No puedes decirle a alguien que es corrupto, deja de ser corrupto y va a dejar de ser corrupto. No, no, no. Los cambios son internos. La gente deja de hacer lo que deja de hacer por, eh, por golpes internos. A veces puede ser la muerte de un familiar que amas tanto, a veces puede ser por la religión, o sea, honestamente crees que estás haciendo mal y aunque nadie te vea vas a ser honesto. A veces puede ser por crisis familiares que estás pasando. La gente puede cambiar por estas situaciones, pero no lo hace por cuestiones externas. Por eso yo a veces cuando alguien me dice es que somos muy corruptos porque hemos perdido de dar clases sobre valores en las clases. Yo soy muy escéptico de eso. No somos corruptos por eso. Los niños no son corruptos porque han dejado de tener clases sobre valores. Los niños tienden a ser corruptos porque ven en el ejemplo de sus padres. El ejemplo habla mucho más que 4 libros ahí que te pongan a leer sobre ética. El ejemplo de tus padres, o el ejemplo que tú das a tus hermanos, o el ejemplo que tú das a tus hijos, ¿no? Y entonces, mira, si es que ya regresamos a esta parte de la industrialización, y si es que tomamos como cierto lo que Weber está mencionando, pues es claro que una sociedad va a desarrollarse más que otra. Y es claro que de aquí, desde las revoluciones industriales, Europa salta a pasos agigantados, se vuelven las sociedades más ricas del planeta. Y el resto de sociedades intenta seguirlas, pero a pasos pequeños, por los problemas internos que tenemos. Yo decía el caso de África. África tiene tantos problemas, no tienen idea. Son problemas religiosos, porque tienes comunidades armadas islámicas en muchos de estos países. Tienes problemas dictatoriales, hay dictadores en muchos de los países, problemas de corrupción. En los 90 la ONU empezó a ver un debate muy fuerte entre la gente que decía tenemos que seguirles dando dinero a los países pobres para que se desarrollen y bla, bla, bla. Y por el otro lado, gente que decía ya les hemos dado tanto y siguen siendo pobres. El uno decía, por el un lado, es que es problema de los países ricos que no ayudan, son siempre egoístas. Y por el otro lado decía, no somos nosotros el problema son esos mismos países. Y luego cuando ves los números, las Naciones Unidas o las naciones en general, cuánto dinero han dado al África es espeluznante. Pasan de 500.000 millones de dólares que se ha dado al África en los últimos 40 años.
¿Y dónde se va ese dinero? En la corrupción interna de estos países. Y entonces el país sigue siendo pobre, aunque recibas mucho dinero del extranjero, aunque cobres mucho, el país seguirá siendo pobre. Y no estamos muy lejos de eso, ¿no? Nuestro país es un país corrupto, nuestra gente es una gente corrupta. Yo me meto ahí también, porque soy ecuatoriano, no porque sea corrupto, pero nos metemos todos en el mismo saco. Intentar cambiar esto, no lo puedes hacer con clases de cívica, no lo puedes hacer con clases de ética. Esto es un cambio cultural mucho más profundo de una clase, mucho más profundo de un presidente, mucho más profundo de una conferencia sobre ética. No. Los niños aprenden del ejemplo. Cuando encuentras a un padre de familia o un abuelo que no está dispuesto a robar. No está dispuesto a robar. Ahí es cuando aprendes realmente y dices, no, mira, a este abuelo o a este papá que amo tanto, jamás se prestó a robar. Aprendes más con el ejemplo que con un libro de ética, ¿no? Y no porque la ética no sea importante aprenderla o entenderla o desarrollarla, no, no, no. Pero si creemos que el problema de la corrupción está porque ya no nos dan clases de valores, estamos lejos, lejos, muy lejos. ¿Sí? Ok, ok, estamos en la ética protestante. Creo que se me va un punto por allí extra. Vamos a ver si encontramos por aquí algo. Y la virtud, sí, sí, sí. El problema de la virtud, ¿no? El virtuoso es entonces aquella persona. El virtuoso es entonces aquella persona que coge los valores, estos valores que hemos estado hablando, y los aumenta, los traspasa a su familia en el tiempo. Y claro, obviamente vive dentro de estos valores. El falto de virtud sería aquellos que están por fuera de estos valores. Algún rato nosotros lo habíamos conversado, creo que les había preguntado, me parece, que si ustedes no creen que la religión tiene que ver algo en todo esto del desarrollo, pues resulta que América Latina es mayoritariamente católica. Algunos de ustedes creo que me habían dicho que sí, si no lo recuerdo mal. El otro día encontré yo, ya hace algún tiempo, encontré una respuesta que me pareció muy interesante. La hizo un español, un pensador español que vive en Estados Unidos. Creo que la respuesta ya tiene algunos años, pero yo la escuché hace poco. Y él decía que uno de los problemas de América Latina es que el catolicismo le enseñó a los habitantes de América Latina que hay pecados veniales y pecados mortales. Y que los veniales no importan mucho, que los que más importan son los mortales. Mientras que para los protestantes todo pecado es condenable. Entonces, mientras los pecados veniales, si es que mientes por aquí, siempre es como toda mentira, es una mentira blanca. Entonces, si es que te dices, cogiste los $5, sí, cogí, no cogí los $5, una mentira blanca porque lo necesitabas para comprar una leche. Mientras que para los protestantes la mentira es un pecado tan grave como el asesinato. ¿Y qué dirá este pensador? Estoy tratando de recordar el nombre. Ya me vendrá.
un español exiliado de Barcelona que vive en Estados Unidos. Bueno, ya me vendrá. ¿Cómo se llama? Bueno, él dirá, claro, mientras se ha enseñado que hay pecados que no importan mucho, entonces, claro, no importan mucho estos pecados, no lo vamos a tomar mucho en cuenta. Mientras que tienes al otro lado del continente, el otro lado del Atlántico, viéndolo históricamente, este rato olvídense porque lo menos que tienes al otro lado del continente es gente religiosa. Pero viéndolo históricamente, tienes al otro lado del continente gente que cree que mentir es tan grave porque es un pecado como cualquier otro. Bueno, me pareció interesante. Les cuento que no había escuchado una respuesta así en algún tiempo, ¿no? Entonces, sí, para regresar a lo de nosotros, sí, nuestro problema es la corrupción, nuestro problema no es la falta de trabajo, no es la forma del trabajo. Nuestros trabajadores son trabajadores muy esforzados en general, ¿no? El ecuatoriano trabaja mucho, el problema no es eso. Ok, lo dejo allí. Sigamos con la revolución. Entonces, ya hemos mencionado cambios sociales, ¿no? Hemos mencionado la teoría de Weber, ¿sí? Se incrementaron a partir de la segunda mitad del siglo XIX los niveles de vida. Las industrias están proveyendo, en principio, problemas laborales fuertes, luego se empiezan a dar soluciones a estos problemas laborales. Y se genera, pues, el contexto necesario para lo que vamos a ver. Ok, tenemos todavía 20 minutos. Vamos a terminar con la revolución industrial. Denme un segundo, que me olvidé algo. Ok, perdón por la demora. Tenía unos papeles importantes y los he desaparecido. No sé dónde los he dejado. Bueno, ¿qué está pasando en el resto de Europa? Porque esto es Inglaterra, sí está pasando en otros países, ¿sí? También la revolución industrial, pero es sobre todo Inglaterra. Luego, claro, pasa, como hemos dicho, a los otros países e incluso a Estados Unidos. Bueno, ¿qué está pasando en el resto de Europa? España está viendo las independencias en América Latina. ¿Sí? Y mientras está viendo las independencias en América Latina, bueno, o los primeros gritos, los primeros intentos de independencia en América Latina, ya hemos mencionado de Napoleón Bonaparte, pero esto es otra parte de Napoleón que va directamente combinado con lo que está pasando en América Latina. Bonaparte, lo pongo acá. Empieza a conquistar Europa, ¿no? Y llegará a España y también a Portugal. Esto es una de las causas para entender por qué España no envía tropas, más allá de los problemas, claro, que hay militares y demás, pero no son muchas las tropas que envía España, ¿no? A América Latina, no son muchas la resistencia que tienen
los generales venezolanos y argentinos, ¿no? Que están dirigiendo la liberación de América Latina. Porque Napoleón había llegado a España y pone a derroca a la monarquía y pone por muy pocos años, pero pone a su hermano, a Pepe Botella, es José Bonaparte realmente, pero lo llaman Pepe Botella porque tomaba mucho vino. Coloca a Pepe Botella como rey de España. Aquí está, ¿no? Los años. Y claro, y Francia, que estaba siempre en contra de España, muy poco le importaba lo que estaba pasando en las colonias. Muy poco. Y aunque sí había ciertos avisos de que se iba a apoyar a las tropas españolas, muy poco se hizo de esto, ¿no? Entonces, uno de los elementos importantes para entender otra vez las independencias de América Latina es Napoleón Bonaparte, ¿sí? Luego ya regresará Fernando VII, porque ustedes recordarán que Bonaparte luego fue enviado a Lebla, a la isla, para que muera finalmente en el destierro. Y claro, como él muere en el destierro, su hermano pues iba a morir también con el regreso de los reyes españoles, ¿no? Fernando VII regresa en 1813 y Bonaparte dejará el poder, ¿no? Y claro, o sea, España ve a una América conquistada que está recibiendo el apoyo económico de Inglaterra, que está recibiendo el apoyo militar también de otras regiones de la misma América, y entonces pues era muy fácil que los gritos de independencia surjan en América Latina, ¿no? Entonces eso está pasando, o sea, estamos viendo la revolución industrial, pero eso está pasando en Francia, España e incluso Portugal, ¿no? Por el otro lado, en Alemania, había ya nacido un pensador de una familia judía. Muy raro, ¿no? Ustedes propongan allí las teorías, yo yo mencionaré otras, pero tienes a Marx, tienes a Nietzsche, tienes al mismo Hitler, que vienen de ascendencia judía y son quienes más odiarán a los judíos y escribirán en contra de los judíos. Marx viene, pueden ustedes ahí anotar las fechas, ¿no? Marx viene de una familia judía, intelectual, o sea, de clase media. Su papá era un industrial, su mamá una profesora, y vivía muy bien. Después de que su padre muere, su mamá se ve envuelta en varios problemas económicos. Luego Marx reclamará la herencia, se le dará la herencia del padre, o sea, lo que le correspondía como hijo. La gastará en pocos años. Nunca trabajó más allá de sus escritos como periodista, pero nunca hizo una vida laboral, siempre pasó pidiendo ayuda, primero la fortuna de su padre, o pues la herencia de su padre, luego tendrá una mujer con quien se casa, que venía de una familia pudiente,
y que luego empieza a carcomer la riqueza de la familia de su mujer. Y luego que esta riqueza se desvanece, encontrará a un amigo muy pudiente, un amigo industrial, un amigo comerciante muy próspero, del cual vivirá el resto de su vida, Engels, ¿no? Engels mandaba dinero a Marx todos los meses para que sobreviva, y no era poco dinero, de hecho era bastante lo que le enviaba para que pueda seguir escribiendo sobre el comunismo. En términos generales, ya la próxima clase nos metemos directo al marxismo, porque esto, como les digo, es fundamental entenderlo para lo que luego vendrá en el siglo XX, sobre todo en 1917 con la Revolución Rusa. Pero eso lo veremos la próxima clase. Bueno, la próxima clase será el marxismo, seguramente la próxima semana. Y entonces tienes un filósofo, sí, Bélica. Profe, buenos días. Disculpa que le interrumpa. Tal vez me puedo retirar de la clase porque tengo un inconveniente con un familiar y por favor. Claro, claro, Bélica, con mucho gusto. Muchas gracias. No hay problema. Me anoto acá para luego no olvidarme. Ok. Bueno, entonces Marx vive de las fortunas de su padre, luego la fortuna de su esposa y luego la fortuna de su amigo. Nunca tuvo una industria, aunque su papá fue industrial. Lo que hizo fue carcomer esa fortuna. Se dedicaría al periodismo y obviamente a la escritura. Marx no fue muy famoso en Alemania, ¿no? En Inglaterra menos. O sea, al final de su vida, la gente lo empieza a conocer y empieza a leer sus escritos. Y además que Marx era miembro de algunos partidos comunistas en Alemania como en Europa, y estaba a favor de lo que las revoluciones que estaban proponiendo, sobre todo en el caso de Rusia. Entonces, Marx se dedica al periodismo, a sacar sus escritos. Pero les decía casi como una inquisición para que ustedes puedan responder. ¿Por qué o cómo entender de que Marx, como Nietzsche o como el mismo Hitler, tengan una ascendencia judía y al mismo tiempo odien a los judíos? De hecho, en este mismo tiempo saldrá el famosísimo escritor Franz Kafka, ¿no? Que también es judío, por cierto. Kafka había escrito una novela muy portentosa, no es muy grande, de hecho, que se llama El Juicio. No, pero eso es en inglés, ¿cómo será en español? The Trial. El proceso lo llaman en español, sí. Donde él describe a una persona que se lo acusa de algo. La policía lo está investigando, le mete a la cárcel,
pierde sus bienes, pierde su trabajo, pierde su novia o la que él estaba enamorado. Nunca se entera de lo que le están acusando. Es enjuiciado, sentenciado y muerto en la cárcel sin nunca enterarse de lo que le habían estado acusando. Es una novela fabulosa para entender lo que les está pasando a los judíos a finales del siglo XIX. A los judíos se le acusa de todo, de los problemas económicos, de los problemas sociales, se le acusa de los problemas políticos, de todo. Los judíos son culpables de todo. Y Kafka es un judío. O sea, lo que Kafka está tratando de mostrar en esta novela es que eres acusado simplemente por ser judío. Y que veremos cómo esto explota en el siglo XX, ¿no? Como los judíos son los causantes de las peores maldades en el mundo y por ello hay que eliminarlos, ¿no? Pero no sale esto solo del social nacionalismo, ¿no? Del nazismo. No es que sale solo de allí. Marx odiaba a los judíos y lo escribe varias veces. Nietzsche también tenía mucha aprensión en contra de los judíos. Y claro, Kafka entonces puedes allí también pensar en la más famosa de las novelas, ¿no? En la Metamorfosis. Es decir, vives en una Europa, pero no te sientes de Europa. Eres un animal en medio del resto. ¿Sí? Como que tú fueras a vivir en Rusia, pero no eres ruso. No sabes sus costumbres. No sabes lo que piensan. Eres un animal ajeno en medio de una cultura diferente. Esa es Metamorfosis, la vida de Kafka en medio de una sociedad que lo acusa o acusa al judío de todo. ¿Sí? Ana Carolina, sí. Profe, y, o sea, ¿de dónde surge ese odio hacia los judíos, o sea, de parte de los mismos judíos? Porque, por ejemplo, de Hitler, no estoy segura si escuché o leí, pero se suponía que era por, no sé si era el odio hacia su padre o hacia su abuelo, que era, se decía que lo maltrataban y por eso era el odio a los judíos, lo que se suponía. Pero, ¿y de parte de estos otros autores? Sí, mira, en el caso de Hitler, y esto salió hace muy poquito, 2018, porque, vamos a ver, habían teorías que habían salido en las últimas décadas de que Hitler había huido a Argentina. Yo también las empecé a creer porque tenían evidencia. Pero lo que sale en los últimos años es ya, deja sin sustento estas teorías. Hitler tenía un abuelo que era judío. Y esto se lo ve en los registros de su familia que cambian el apellido. El apellido original tenía, si no estoy mal, era una H y le habían quitado la H o era viceversa, algo parecido. Y que se ve en el registro de los abuelos o del papá de Hitler. Luego, este abuelo, que era judío, maltrataba a sus hijos y obviamente a sus nietos y finalmente los dejó, los abandonó. ¿No? Hitler, que creció en medio de eso, sabiendo que sus abuelos eran judíos, lo que quiere decir que él tiene ascendencia judía, pero con un rencor en contra, obviamente, de su familia. En el caso de Marx, yo me atrevería a decir que es una situación familiar algo diferente. Marx no tuvo el aprecio de los padres. El papá pasaba trabajando, era un industrial, poco apego a la mamá, pero lleno de un odio cultural. Déjenme hago un ejemplo allí. Supongamos que
Es un ejemplo. Pero supongamos que tus papás son creyentes, son cristianos, ¿no? Pero luego te encuentras en una universidad cuyos profesores te están diciendo que el cristianismo ha causado las peores barbaridades en la sociedad, te lo crees y empiezas a odiar lo que tus padres creen. Es decir, hay una influencia cultural que hace odiar una parte de tus padres. Lo mismo está pasando en Europa, en Alemania y en Inglaterra en estos años. Tienes la revolución industrial, ves como mucha gente está sufriendo por los trabajos que tienen en minería, todo lo que hemos ya mencionado. Tienes un odio que se está generando culturalmente en contra de cualquier industrial. ¿Y quién es industrial? Pues tu padre, el padre de Marx, que era un industrial de clase media. Culturalmente empieza tu cultura a influir mucho en el odio en contra de tu padre. ¿Sí? El caso de Nietzsche es un poco diferente. Algunos creen que Nietzsche tenía problemas psicológicos que eran evidentes al final de su vida. Se había metido con su prima, tenía problemas amorosos con Lou Salomé, una francesa que jugaba con él porque tenía novios por todos lados, incluyendo la Nietzsche, que se consideraba el superhombre. Y claro, problemas, digo, internos familiares de una religión que castiga, prohíbe y condena relaciones amorosas con otro familiar, ¿no? Él estaba, algunos dicen que incluso enamorado de su hermana. Nietzsche era un pensador portentoso, ¿no? O sea, eso no hay cómo negarlo. Leer a Nietzsche toma, si realmente uno quiere aprender de Nietzsche, toma mucho tiempo. Y en el caso de Nietzsche, entonces pensaría yo que es un problema más personal, familiar, de su odio a los judíos. Pero que, bueno, la mayor parte de sus escritos no habla de ellos, sino de otras cosas, ¿no? De la moralidad, de la religión, de Dios. Marx sí habla en contra de los judíos y obviamente Hitler. Y, entonces, ahí están algunas de las raíces, Ana Carolina. ¿Tenías algún otro comentario allí? No, profe, solamente tenía esa duda porque, o sea, sí es bastante interesante, ¿no? Lo que dice que siendo judíos, pues son bastante duros con los de su propia raza, no sé si se lo podría llamar así. En el caso de Hitler, ya llevarlo al extremo y, bueno, en el caso de escritores y pensadores, escribir en contra, se podría decir, incluso de ellos mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, pues, lo último que harán es considerarse judíos, ¿no? Eso sí. Gracias, Ana Carolina. Ricardo. Puede ser entonces que este odio hacia su padre o hacia los judíos es algún tipo de causa o influencia para su pensamiento. Seguro que sí, segurísimo. En eso estoy muy seguro. Porque escribes de una fuente de animadversión, de odio, y que empiezas a encontrarle justificativos. Esto es lo más peligroso, ¿no? Empiezas a encontrar formas de justificar tu odio. Y esto, digo, es tan peligroso porque empiezas a justificar la violencia, la persecución, o todo lo que vemos ya después en el siglo XX, ¿no? Y que surge, pues, de estas cuestiones, algunas personales, otras culturales,
¿no? Que tu cultura te dice que hay que odiar a estos, o que tu familia, o que por tus situaciones personales con tu familia hay que odiar a estos, ¿no? Esto es muy, muy peligroso y que revienta en el siglo XX. El siglo XX es el siglo, o uno de los siglos más crueles. Hay mucho desarrollo, mucha riqueza, pero es uno de los siglos más crueles que vamos a estudiar, ¿no? No solo con los judíos, luego tienes como la Unión Soviética persigue a todo mundo, campesinos, industriales, cristianos, es una persecución bárbara. Luego tienes la China comunista, la revolución cultural de Mao Zedong, que es posiblemente ah, la segunda matanza más cruel del siglo XX. Primero la de la Unión Soviética, 40 millones de muertos. La de la China comunista de Mao Zedong, 20 millones de muertos. Luego tienes los hechos en Camboya, que es también una revolución comunista con, creo que son 6 millones de muertos. Luego tienes el nazismo, 6 millones de muertos. O sea, todo lo que pasa en el siglo XX es si a alguien le interesa esto, realmente le interesa, pueden empezar a leer sobre las teorías de evolución social. De Spencer. Es cuando ya sale la teoría de la evolución de Darwin, pues el que se adapta es el más fuerte, el que vive es el más adaptado, pues el que debe vivir. Luego lo transportan esto también al área cultural, al área social, es decir, el que debe vivir es el más adaptado, el más fuerte. Se pierde toda noción de parámetros religiosos o parámetros morales. Lo último que uno puede pensar en este tipo de dictadores era que había algún parámetro moral, ¿no? Y resulta que las dictaduras más crueles, más sangrientas del siglo XX son ateas. La Unión Soviética, la China comunista, Camboya, Corea del Norte, son ateas. Y en el ateísmo, o sea, sí, por lo menos en el nihilismo que sale desde Nietzsche, el que vive es el más fuerte, ¿no? El que sobrevive es el más fuerte. Aquí no hay parámetros de moralidad, como Nietzsche dirá. Aquí no hay ni bien ni mal. Todos son construcciones culturales, como dirá Marx. Todo es la cultura. Entonces, bien puede uno llegar al poder a través de una revolución armada donde se mate a miles de personas, ¿no? Ok, pero nos detendremos esto la próxima clase con mucha seguridad. Vamos a la asistencia y terminamos por hoy. ¿Okay? Brian. Presente, profe. Gracias, Alejandro. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio Alexander. Julio. ¿No está? Carmen Rocío. Presente, profe. Gracias, Milena. Buenas tardes, presente, profe. Gracias, Pamela. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Tommy. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Ruth. Presente, buenas tardes, profe. Buenas tardes, José Daniel. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Judith Nicole. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Carla Elizabeth. Presente, profe. Gracias, Edison. Edison se había pedido. Catherine. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Bélica ya se fue. Evelyn Carolina. Presente, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Ana Carolina. Presente, profe. Gracias, Ricardo. Ricardo. Presente, buenas tardes.
Muchas gracias. Lenin Adrián. Presente, buenas tardes, dicen. Buenas tardes. Ana María. Ana María. No está. Diego José. Presente, profe. Gracias. Marisol, Silvana. Silvana Marisol. No está. Pedro. Pedro, ok, ya te veo. Gracias, Pedro. Segundo. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, gracias, Delia Patricia. Buenas tardes, profe, presente. Gracias. Buenas tardes, Ruby Yamara. Buenas tardes, profe, presente. Gracias, Adriana Corina. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, gracias, Darío Javier. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, gracias, Ariel Marcelo. Presente, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Carmen Eugenia. Carmen. ¿Alguien sabe qué está pasando con Carmen? O sea, yo sé lo que pasa, pero alguien que tenga contacto y preguntarle si es que puede venir a las clases, que ya son algunas faltas que tiene. Pedro, ¿podrías hacer eso? Ya le escribo yo, profe. Ok, chévere. Muchas gracias. Ahí me avisan, por favor. Mercy Gabriela. Presente. Gracias. Jenny Alexandra. Presente. Gracias. Ángeles Paola. Buenas tardes, profe, presente. Gracias. Angie Michelle. Presente. Gracias, Valeria. Buenas tardes, Lisa, presente. Gracias. Y Daniel. Buenas tardes, Lisa, presente. Gracias, Daniel. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima. Cuídense. Hasta luego, profe. Luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Que pase bien. Hasta mañana, profe. Mañana.